Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a su canal Hablando de Finanzas. Les habla Manuel Maneiro y estoy con... Carlos Maneiro. Así que estamos de nuevo por acá, muy felices de poder encontrarnos con ustedes de nuevo. Vamos a hacer todo el esfuerzo de estar aquí con ustedes otra vez, entregándoles toda la información. Ya nos deben haber visto algunos por ahí más activos en las redes sociales del canal, entregando información actualizada de lo que está ocurriendo hoy en día en los mundos financieros, en los mercados, hablando de cómo podernos proteger un poco de todo esto, con algunos memes también por ahí que pueden causarles risa, pero que también les van a hacer sentido. Realistas, em, claro, siempre, claro, realistas. siempre en la eh, realidad. y esa es la idea, ¿no? O sea, estar cerca de ustedes, entregándoles información de cómo manejar sus finanzas, cómo acercarse a al mundo financiero, manejar cada vez mejor su economía familiar y personal. Y bueno, estamos retomando el canal con un montón de juguetes nuevos. Excelente. Así que estamos renovando todo con todas las energías, la cuestión, retomando con todas las energías. Así que espero que los temas que les vamos a empezar a traer les gusten, les enseñen algo más y les ayude también a seguir mejorando sus finanzas personales, ¿no? Carlos, si quieres comentar algo acerca de nuestra vuelta. Bueno, nada que no se sepa ya. Tenemos bastantes cosas interesantes por ahí. Vean en nuestro Instagram, estamos bastante activos. El último live que hicimos, también el video anterior a este cargado en el YouTube, habla un poco de las temáticas que queremos abordar. Así que véanlo, no se lo pierdan para que sepan cómo nos estamos reintegrando al canal o reincorporando al canal. Y síganos. Síganos, por supuesto, activen la campanita, denle clic al botón me gusta y así van a poder saber cuando estemos cargando nuevos videos. Y síganos en Instagram también, en donde tenemos los lives, los videos cortos, los memes son como píldoras informativas que son bastante interesantes, y en eso de tiempo corto para consumir lo que no les quita demasiado. Así es, buenísimo. Bueno, si quieres, partimos hoy con uno de los temas que vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de las CBDCs. Para los que no saben, las CBDC son las monedas digitales de los bancos centrales. Central Banks Digital Coins. Eso es lo que significan las CBDC. Y bueno, vamos a entrar un poco en profundidad en qué son estas. Vamos a hablar un poco de los pros, de los contras, desde el punto de vista de los gobiernos, en los bancos centrales y obviamente desde el punto de vista del consumidor final y de los que andamos a pie, ¿no? Así es. Es importante cómo podamos relacionar esto con nuestros temas de las finanzas, ¿no? Si bien puede tener muchísimas ventajas, también hay que ver cuáles desventajas puede tener para nosotros como ciudadanos comunes, ciudadanos de a pie, como dice Manu, para que entonces podamos tomar las medidas necesarias que eh, hagan que nosotros podamos controlar nuestro dinero, nuestra privacidad, y que por supuesto eso les traiga seguridad a nuestros familiares, nuestras amigas, eh, nuestras próximas generaciones Familia, también, claro. con el crecimiento de nuestra familia, por supuesto. Así es, así es. Bueno, miren, lo más importante, hay una cosa que sí les quiero decir, es que cuando vayan a investigar, cuando vayan a ver, a buscar por sus propios medios información, que siempre es lo que nosotros les recomendamos, siempre les decimos, no nos crean a nosotros somos unos aprendices constantes, estamos leyendo, informándonos constantemente, leemos información de múltiples fuentes para poder crearnos nuestra propia opinión. Y lo que nosotros les compartimos es eso, ¿no? Ese compendio de información que nosotros recopilamos, más nuestras propias experiencias y nuestras propias opiniones, pero para que ustedes se construyan las suyas es necesario que vayan a investigar. Lo que sí les digo es que tengan mucho cuidado de dónde leen la información, y traten de, si van a leer y si van a investigar, traten de investigar de diferentes tipos de fuentes, no solo los medios tradicionales o los medios más grandes o más conocidos, sino también de los diferentes actores que están en el mercado, otros analistas económicos, otros expertos en criptomonedas. Hay fuentes de información también especialistas en blockchain, entonces
como esto tiene algo que ver, y por eso traigo esta colación, muchos por ahí hablan de las CBDC como unas criptomonedas, y las CBDC no son criptomonedas, para empezar. Que hay algunos bancos centrales que pueden respaldar la CBDC en blockchain es otra cosa, pero estamos hablando de la tecnología blockchain, no de las criptomonedas, ¿ok? Eso es lo más Importantísimo decirlo. importante. Sí. Ahora, como dijo Carlos hace un rato, que estábamos planificando todo, me decía, bueno, esta es la estrategia, ¿no? Confunde y vencerás. Claro, hay que ver quiénes están detrás de la CBDC y pues obviamente puede ser que confundir a la gente pues les haga y les permita estar un poco más cerca de su objetivo, ¿no? Pero vamos a entrar de lleno, Carlos. ¿Qué son las CBDC si nos las puedes explicar en cortito? Mira, básicamente las CBDCs, como dices tú, el Central Bank Digital Currency, es la moneda de ese país llevado a lo digital. Es decir, supongamos que el dólar, en vez de tenerlo como hoy en día lo tenemos, que está el papel en físico, y por supuesto todo un entramado en un sistema financiero en donde hay transferencias virtuales, pero básicamente es un papel en físico respaldado por la fe que se tiene en esa moneda. Por eso es una moneda, un medio de transferencia de valor fiat, ¿okay? Depende de la fe de las personas en la moneda o en el país, mejor dicho, que lo emite, porque ya no hay un respaldo de oro. Simplemente trasladar eso a un sistema totalmente digitalizado que podría o no, como bien dices tú, estar respaldado en tecnología blockchain para poder facilitar los medios de pago o poder tener un mayor control de lo que serían las transacciones. ¿Okay? Y simplemente esto le daría, uno de los pros, comenzando ya con los pros de la moneda, le daría un mayor alcance a la moneda en términos de inclusión financiera, porque muchas personas hoy en día no están bancarizadas o están alejadas de la tecnología, de los medios de pagos actuales, de tarjetas, de transferencias virtuales, de todo el ecosistema digital de sistemas de pago. Y por supuesto eliminaría muchos costes de transferencia, de transacción o de producción de lo que sería el billete, el papel que hoy en día conocemos. Y esto va a ser manejado, controlado principalmente por el Banco Central de ese gobierno, ¿okay? Que es el que está emitiendo la moneda. Eso es básicamente lo que es Claro. la CBS. Fíjate que tú dijiste algo muy importante, Carlos. Tú dijiste el Banco Central de ese gobierno. Y la verdad es que los gobiernos no tienen Banco Central. Lo que tiene Banco Central es el Estado, ¿no? Pero, quizás Carlos lo traiciona en subconsciente y dice que es el gobierno, porque la realidad es que aunque en la mayoría de los países del mundo donde existe Banco Central está separado del Estado, o sea, es un poder independiente del Estado, En la la verdad es que práctica, en muchos, la verdad es, eso sí. iba a decir, la verdad es que en muchos países el gobierno controla el Banco Central, como por ejemplo Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Rusia, que por casualidad son países donde hay dictaduras. No, y ojo, en Estados Unidos la Fed o lo que sería el Banco Central Americano está separado del gobierno, pero se ve muy influenciado por las políticas del gobierno de turno, ¿no? Sea de derecha o Claro, sea de izquierda. Entonces, al fin y al cabo, el gobierno tiene tanta injerencia en lo que hacen los bancos centrales para controlar la moneda, el flujo monetario, la fortaleza de esa moneda a nivel mundial que básicamente termina siendo un banco central de un gobierno más que de un Estado. Pero tienes, por supuesto, toda la razón en la parte técnica, el tecnicismo de, sí, claro, de lo entonces del Banco miren, Central. entendiendo esto un poco, ¿no? Es decir, el Banco Central ahora, en vez de estar emitiendo moneda en físico y en digital, porque hoy en día los bancos centrales emiten moneda en digital, solo que no la emiten ellos directamente. La moneda digital o el dinero digital es emitido por los bancos a través de los créditos. Cada vez que un banco da un crédito, crea dinero de la nada digital, que en teoría ese dinero debería estar respaldado por un porcentaje de dinero en efectivo, que no siempre se cumple, que no todos los países tienen esas normas tan establecidas, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a ir por esa tangente, nos vamos a ir por qué un gobierno, por qué un Estado
no vamos a hablar de gobiernos per se, porque los gobiernos van pasando, pero ¿por qué un estado, por qué un país quisiera tener una CBDC? No sé si Mira, quieras responder tú esa, sí, Carlos, o si quieres la hay respondo yo. varias cosas que como parte de los pros que argumentan los estados, ¿ok? Los sistemas como hoy en día lo conocemos para implementar una CBDC. Una de ellas, ya la mencioné, es la inclusión financiera. Otra es la estabilidad financiera. Eh, Ellos dicen que al tener una CBDC, ¿ok? Yo voy a poder estabilizar el mercado o voy a lograr que haya menos volatilidad o menos crash, menos estos picos o valles del mercado financiero porque yo voy a tener mayor control de la emisión de esa moneda y voy a poder, ya que está todo virtualizado, todo digitalizado y en poder del Banco Central, va a ser mucho más fácil para mí como Banco Central poder restringir la emisión monetaria, poder restringir la emisión del dinero, cortar los flujos, cerrar aquí y allá como si fuesen simplemente tuberías y con eso yo voy a poder tener una mayor estabilidad en el sistema financiero. Por supuesto, eso tiene sus pros y sus contras para nosotros como ciudadanos. También otro de los pros que mencionan es que habría mayor transparencia en el sentido de que como ya no se estaría usando el efectivo, o por lo menos sí va a haber un periodo, por supuesto, en el que el efectivo va a seguir andando, pero la idea es eliminar el efectivo, entonces todo lo que tiene que ver con, que ellos es la bandera que usan, por supuesto, narcotráfico, todo el dinero ilegal de compras, ventas de armas, etcétera, todo lo que tiene que ver con la ilegalidad o con el lavado de dinero o con la evasión fiscal, lo van a poder controlar porque no va a haber otra forma de hacerlo, no van a poder tener pilas y cajas y camiones de efectivo para poder hacer las actividades ilegales que hacen, por supuesto, toda la gente del narcotráfico y toda la gente de los negocios ilegales, no lo van a poder hacer y va a ser mucho más difícil porque va a existir esta metodología y con esto pueden ver todas las transacciones, todas las transferencias y va a haber mayor transparencia al momento del pago de los impuestos, que todo va a quedar registrado, por lo tanto la evasión fiscal va a ser casi ineludible. Y también transparencia en el sentido de que se va a saber con claridad quién fue el que compró qué cosa y quién fue el que vendió qué cosa. Va a ser mucho más rápido y mucho más fácil el cálculo de los impuestos, pero por supuesto con tu nombre ahí bien puesto, ¿no? Eso también es un tema importante, Manuel, el tema de la privacidad, porque esto va a estar ligado a un ID digital que van a tener que crear para poder hacer, para poder implementar el uso de la CDC, una especie Sí, de y cédula digital. ahí es donde entramos en varias controversias, ¿no? Porque, por Mm, ejemplo, tú hablas de la transparencia, pero la verdad es que la mayoría de los países desarrollados tienen leyes de transparencia. Incluso aquí en Chile claro. existe la ley de transparencia, Mm. donde se supone que el Estado tiene que transparentar cualquier información pública de los bienes públicos, de los dineros públicos, transacciones entre públicos y privados, o sea, todo donde esté metida la mano pública, es decir, del Estado y del gobierno, debe ser transparente. Pero eso no ocurre. Entonces, cuando tú hablas de transparencia, bueno, esa transparencia está relacionada y directamente controlada por el Estado que ejerce la fuerza, ¿no? Em, y sí, aunque tú hablas de algunos pros, como por ejemplo la mayor eficiencia del sistema bancario, porque, y esto es lo que le hace temblar un poco las piernas a los bancos, porque si los bancos centrales sacan su CBDC, los bancos privados eh, podrían dejar de existir, porque los bancos centrales tendrían la capacidad tecnológica y financiera de conectarse directamente con el usuario final. Es decir, yo Claro, emito y el los dinero y se bancos lo que doy son directamente. middleman o intermediarios pudiesen perder Claro. negocio, por supuesto. Claro, claro. Entonces Carlos dice, bueno, esto puede generar mayor eficiencia y también disminuir los costos de transacciones, porque claro, Mm. piensen, por ejemplo, en el sistema SWIFT, que yo quiero transferir dinero desde un banco chileno, por ejemplo, a Estados Unidos. Bueno, mi banco de acá tiene que conversar con el banco
del Estado o el Banco Central, depende cómo esté configurado el sistema. Después ese banco tiene que bloquear los fondos, mandar esos fondos al sistema SWIFT, decir que hay una transferencia. Después ese sistema tiene que ver con qué banco lo va a recibir, si ese banco tiene algún intermediario, ese intermediario también cobra tasas y así sucesivamente, ¿no? Esto ya lo hemos explicado en otros videos. Y por eso es que las transacciones entre bancos internacionales de dinero, ya sea dólares, euros, lo que sea, es tan costoso. Y bueno, con una Y tarda CBDC esto tanto podría tiempo, ser, ¿no? Sí. claro, esto podría ser mucho más económico. Hablaste también de la inclusión financiera. Al ser más económico, al estar Mm. directamente, o sea, al tener el Banco Central la capacidad de relacionarse directamente con el consumidor final, también bajarían las barreras de entrada para que todo el mundo se pueda conectar o pueda tener una cuenta bancaria digital, ¿no? Ojo, también Entonces, puede ser implementado a la fuerza, en el sentido de que, bueno, esto es para ya, todo ya el vamos a tocar mundo. un poco, ya Si vamos a usted tocar no un lo poquito de hace, eso, queda porque fuera del sistema, tiene que bancarizarse sí o sí y tener ya crear vamos esa a red. hablar de algunos, ya vamos a hablar de algunos ejemplos y le podemos decir dónde buscar y cómo buscar esto para que ustedes corroboren lo que nosotros estamos diciendo. Porque sí, hay países como China, por ejemplo, que ya está implementando el yuan digital, así se llama. Lo ha implementado y lo ha aprobado ya en varias ciudades, en varios eventos. La primera prueba se hizo prácticamente que obligando a la gente, entre comillas, porque les daban el equivalente a $30 en esa moneda digital para que la pudieran probar, gastar, bajarse la billetera y tal y qué sé yo. Pero ya vamos a entrar en eso que es lo que más nos preocupa, que lo ponemos dentro de los contras, ¿no? Pero para recapitular los pros, este tema de la inclusión financiera obviamente va a ser eh, algo positivo desde algún punto de vista, porque bueno, todo el mundo va a poder estar bancarizado. Ergo, las transacciones económicas, compra, venta, etcétera, etcétera, va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más asequible para todos, y eso se supone que debería hacer que la economía se mueva mucho más rápido. Y por último, lo que mencionó Carlos es la estabilidad financiera y la mayor transparencia. Ya hablamos un poquito de la transparencia, que a mí esa transparencia no me parece tan transparente. em, y la estabilidad financiera es por eso también, ¿no? Porque al tener el Estado un poco más de control a través del Banco Central sobre las transacciones, etcétera, etcétera, eso debería, en teoría, de dar cierta estabilidad, que también lo vemos en la práctica y no es tan así. Por ejemplo, una de las críticas más contundentes con las criptomonedas ha sido que los amigos de lo ajeno, los corruptos, los narcotraficantes, los que producen dinero ilegalmente, usan las criptomonedas para hacer sus transacciones. Eso no es cierto. El 99% de las transacciones que se hacen, a ver, no estoy diciendo que no No, haya no es que no alguien que es las use cierto, legal. ojo, sí las usan. El tema es que los gobiernos, los estados, las entes gubernamentales alegan de que lo hacen porque es completamente privado y esas transferencias, estas transacciones no se pueden visualizar, no se pueden ver y por lo tanto entonces ahí se oculta el dinero ilegal. Pero ojo, desde Bitcoin hacia abajo la mayoría de las criptomonedas son rastreables, en el sentido que tú puedes saber de dónde salió el dinero y a dónde salió el dinero. Algunas es un poquito más difícil que otras, pero la información es pública y está ahí en la blockchain. Ojo con eso. Claro, que esa sí es transparente. O sea, Mm. tú puedes, cualquiera de ustedes puede hacer una transacción en Bitcoin, por ejemplo, y usted va a la ledger de la blockchain, o sea, a la billetera y el libro contable de la blockchain de Bitcoin, y usted va a saber dónde salió, cuándo salió su dinero de su billetera y cuándo llegó ese dinero a la otra billetera. Y lo que pasa es que las billeteras son un montón de letras y números, entonces no llevan el nombre, como decía Carlos, que al momento de tener la CBDC, cualquier transacción que tú hagas sí va a llevar tu nombre. Y lo que nosotros creemos es que los estados hoy en día no van a tener la capacidad tecnológica de asumir todo esto y se lo van a entregar a las Big Tech, a las grandes empresas tecnológicas para que les hagan y les resuelvan todo el tema tecnológico, el desarrollo de todo esto para implementar su CBDC. Y vamos a volver a lo mismo de siempre. Las grandes empresas tienen los datos de todo el mundo que están obligadas a entregárselo al gobierno. El gobierno hace con esos datos lo que les da la gana y le dicen a las Big qué es lo que tienen que hacer y cómo lo van a hacer. Y en el minuto que alguien se salga de ahí, van a empezar a pagar las consecuencias. Ya vamos a entrar en los contras, ¿no? Em,
Pero lo que me refería era de la estabilidad financiera, era eso, ¿no? Yo tengo más control sobre las transacciones, por ende se supone que yo voy a estar, voy a garantizar que Mm. esa desestabilización económica no ocurra. Pero, vemos esto, ¿no? El sistema actual dice que las criptomonedas son lo peor que existe porque no están reguladas, porque permiten que haya estafas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, oye, ¿y por qué el Silicon Valley Bank quebró? Si está regulado por la SEC y se supone que debe seguir un montón de lineamientos y se supone que nadie puede salir estafado. Bueno, pero resulta que hay más de 150.000 empresas que hoy en día no saben qué van a hacer porque no tienen el dinero para, incluso aunque la Fed haya dicho, Janet Yellen haya dicho que el dinero va a estar ahí, todavía no les pagan, todavía no les devuelven el dinero. Entonces, ¿dónde está el dinero? Porque el Swift Bank también quebró y lo tuvo que comprar su mayor competidor, si también está regulado? ¿Por Sí, no, qué, la por qué regulación están estos? no evita, No por supuesto garantiza que tú, pues, no nada. garantiza nada. No garantiza nada. Entonces, a eso les decía yo, con esto les decía yo al principio que es importante que ustedes lean y se hagan sus propias ideas y sus propias conclusiones, porque es importante que cada uno de nosotros como seres humanos vivientes en este mundo eh, entendamos estas cosas porque nos van a afectar sí o sí, sobre todo hoy en día con esta globalización que con la pandemia tomó unos pasitos hacia atrás, pero yo creo que eso va a ser eh, una cuestión de para atrás para coger impulso, ¿no? Porque ya hoy en día todo está relacionado, todo está prácticamente que engranado una Mm. cosa con otra, y lo que le pasa a un país afecta a todos los países de alrededor y a los países de afuera. O sea, la guerra en Ucrania ha afectado a todo el mundo. Bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque Ucrania es productor de granos, productor de trigo, entonces Porque era de donde Rusia hace salía la... gas, produce y manda el gas para Europa, O sea, petróleo. yo creo que hoy en día la globalización Sí. es muy difícil revertirla y aunque se hagan ciertas cosas, bueno, sí, ahora de dónde saca Alemania el gas que venía de Rusia. Bueno, lo saca de los otros países, pero no lo saca de Alemania. Entonces, la desglobalización no va a ser tal porque Alemania por sí sola no puede producir todo el gas que consume. Es así de sencillo. Por ende, va a tener que depender de otro país. Y así pasa con todo, ¿no? Em, entonces lo que yo les decía era que esta estabilidad financiera son argumentos poco sólidos para darle fuerza y valor a las CBDC. Si me lo preguntan a mí, Manuel Maneiro cree, y vuelvo a repetir, Manuel Maneiro cree que las CBDC no tienen nada de transparente o no lo van a tener por muchas normas que le pongan. Estabilidad financiera tampoco la van a lograr. Y este tema de la inclusión financiera que lo venden como una buena cosa, yo creo que no va a ser tan bueno, porque lo van a tener que implementar a la fuerza y lo que va a ocurrir eso, y ahora sí vamos a entrar en los contras, lo que va a ocurrir es que los bancos centrales a través de la CBDC van a tener información que la mayoría de la gente no está dispuesta a dar y yo creo que lo que se van a meter directo es con la libertad de la gente. Y yo no estoy dispuesto a transar esas cosas. Insisto, Manuel Maneiro es el que está hablando de la opinión de Manuel Maneiro. Claro. Em, Dime, Carlos. No, o sea, tienes que ver, tienen que ver que el que haya mayor transparencia, mayor agilidad para las transferencias, todas estas cosas con las que el gobierno vende esto, quiere decir que también va a haber mayor centralización, porque tú vas a tener un sistema financiero centralizado bajo el poder del Banco Central. Ellos van a ser los únicos que van a poder emitir eso. Seguramente van a estar centralizadas los servidores y todo el respaldo tecnológico en algunos grupos o en algunas empresas a los que ellos le van a dar esta capacidad. Por lo tanto, con tanta centralización del sistema, también hay posibilidades de mayor riesgo de ciberataque, mayor cantidad de fallas. No está descentralizado, como por ejemplo el Bitcoin, que está repartido por el mundo en un montón de máquinas
y fluye la entrada y salida de estas máquinas, sino que va a estar centralizado como cualquier empresa privada en este minuto. Y todo eso implica mayor control de parte de, de esta entidad. Van a controlar mayor cantidad de datos personales, como bien dices tú, van a controlar qué haces y qué no haces con el dinero, van a controlar qué cosas le permiten a la persona hacer y qué cosas no. En China, precisamente, donde ya están haciendo las pruebas del yuan digital, tienen ya un sistema implementado de scoring para las personas, de perfilamiento para el ciudadano, en donde si tú te comes la luz, vas a restar puntos en ese perfilamiento. ¿Ok? Y Y cuando ese, dices te comes la luz, literalmente, ¿no? Es decir, te literalmente, pasas un semáforo en rojo. literalmente, estoy hablando literalmente, tienen unas cámaras que te van viendo todo el día, aparte hay un tema de seguimiento 24/7, casi orwelliano a lo gran hermano, en donde te están viendo que todas las cosas que hacen, y eso va a un sistema centralizado en donde dicen, bueno, Carlos tiene tantos puntos más o tantos puntos menos en su récord de ciudadano y por lo tanto le vamos a permitir que acceda a préstamos o no, o le vamos a permitir que acceda a cierto tipo de educación o no, o a cierto tipo de servicio o no. Entonces, esto puede dar pie, el tema de la CBC puede dar pie, junto con estos otros sistemas de vigilancia, a un mayor control de lo que hace el ciudadano común. Entonces, ahí es donde viene lo que tú dices, Manuel, de la pérdida de libertad que uno no puede dejar, no puede entregarle tanto poder al Estado o al sistema financiero y a los sistemas políticos, porque entonces empiezas a perder libertad. Con el hecho de hacer algo más Así. rápido, estás al fin y al cabo entregándole el poder y si haces algo que no es, te cortan simplemente, te sacan del sistema o te ponen un score negativo Bueno, o pero es que simplemente ya no te... el librito del Estado paternalista ya lo han usado prácticamente todos los países del mundo. Y nosotros no podemos seguir en eso, no podemos seguir permitiendo que los estados usen el paternalismo para una supuesta protección que al final nos juega a todos en contra. O sea, a mí me da, quizás me frustra un poco algunas de estas cosas, porque yo digo, no, es que tú no lo ves, me cuestionan, quizás me dicen, no, porque tú no lo ves, porque esto va a ayudar a la gente de abajo, que los va a poner un poco más arriba, porque le va a permitir bancarizarse y tener dinero. Mira, piénsalo así, cuando un país es tan pobre o tiene tanta pobreza, como por ejemplo Cuba o Venezuela, incluso aquí en Chile, que en los últimos años se ha estado aumentando la tasa de Claro, pobreza y el tamaño de la pobreza, y también se han estado aumentando y disparando las brechas entre las cada brechas, estatus social. claro. Ujú. em, Hay gente que ni siquiera se puede costear un celular. Entonces tú le dices, no, voy a eliminar el efectivo y te voy a obligar a tener una cuenta bancaria digital, pero si la gente ni siquiera se puede comprar un teléfono, entonces ¿cómo esa gente va a tener acceso a su cuenta de pesos digitales si ni siquiera es capaz de comprarse un teléfono? ¿Dónde va a tener la wallet? No tiene teléfono, mucho menos va a tener un computador, una tablet. O sea, a veces yo digo esto es irrisorio pensarlo en las economías actuales donde hay unos niveles de pobreza tan elevados. Ahora, en países europeos como Suiza, Dinamarca, Finlandia, donde los niveles de pobreza son muchísimo más bajos, prácticamente no existe la pobreza extrema, ya hay pilotos de la CBDC y, por ejemplo, en Suecia, creo que es desde el 2019, incluso con la pandemia se aceleró un poco, ya prácticamente no hay efectivo. Ah, efectivo. De hecho, vi en DW Mm. hace un tiempito atrás un documental donde había una señora que se encargaba de ir en un camioncito a ponerle billetes a los cuatro cajeros bancarios que quedaban donde el diablo dejó Sí, la chala, em, porque y obviamente en eso esos es pueblitos no exclusión. existía. Al fin y al cabo, eso Claro, es claro, excluyente también, porque así por supuesto. como tú tratas de incluir personas, hay muchas personas hoy en día, mayores de edad, personas sobre todo muy mayores, que están en pueblos muy lejanos, que sin el efectivo no pueden funcionar. De repente no tienen internet, de repente no tienen la capacidad tecnológica, de repente son muy mayores y no se pueden adaptar a esto. Pero también, ojo, la Sí, otra cara de la moneda, Manuel, es que este tipo de cosas apuntan a
las nuevas generaciones, ¿ok? De personas ya más Sí, jóvenes, de aquí Carlos, a unos está 5 o bien, 10 años, en donde por supuesto también va a ser mucho más pero es lo que común te el tema digo, tecnológico. es lo que te digo, es el estado paternalista que te quiere cuidar. Mm, Y la verdad es lo que nosotros tenemos que cuidar nosotros mismos. ¿Por qué nosotros tenemos el canal? Porque nosotros queremos compartirle a la gente cómo hacer para no depender del Estado, del gobierno de turno. ¿Cómo puedo hacer yo para controlar mis propias finanzas? Bueno, lo primero es que tienes que saber cómo funciona este asunto, porque si no te meten cualquier cuento y tú te lo crees. Y con una bolsa de comida te manipulan. Que eso no es que lo digo yo, es que eso está probado por todos los gobiernos. Mientras más borreguito eres, mejor para mí porque te controlo mejor. Eso es lo que va, ese es mi miedo de la CBDC, que yo te voy a controlar como a mí me parezca. En China pasa mm, todos los días. Tú hablas mal del gobierno, eso te resta puntos, claro. De censura, pierdes mayor acceso, censura, por supuesto, también. pierdes acceso a los mejores supermercados, a los mejores Mm, colegios. Tus hijos ya no pueden acceder a los colegios de renombre o de alto potencial porque tú eres, ¿cómo se llama? Un detractor del gobierno. O sea, para esto se puede prestar la CBDC. Donde hay gobiernos que tienen un set de normas más centralistas y menos inclinados hacia los comunismos y tal, que sea. No me gusta entrar en política, pero lamentablemente uno tiene que caer en eso porque es así. Y las pruebas están ahí, ¿no? No, basta que tú te pasees un poquito por la historia y veas cuáles han sido los países que peor han estado y qué gobiernos han tenido. Y ahí están los números, ¿no? No me crean a mí. Em, pero yo creo que ya es suficiente de estarle permitiendo al Estado que se crea papá de todo el mundo. Y creo que en alguno de nuestros videos pasados lo dijimos, ¿no? El Estado se crea para garantizar algunas cosas. ¿Cuál es la garantía que tiene que tener, que dar el Estado a sus ciudadanos? Orden. Esa es la garantía que tiene claro. que entrar el Estado. El Estado tiene que estar para dar orden, para que haya un set de leyes que rijan a la nación, para que sus ciudadanos se comporten como ciudadanos y estén ahí y Y hay haya una convivencia, haya convivencia, claro, hay tranquilidad. una convivencia, Por exacto. eso, haya tranquilidad, haya paz y haya desarrollo. El Estado no se crea para darte bonos, el Estado no se crea para darte becas, el Estado no se crea em, para repartir plata, ni bolsas de comida. El Estado no se crea para garantizar la inclusión, ni igualdad. No. El Estado no se crea para eso. El Estado se crea para garantizar, y si caemos en la igualdad, creo que también lo dijimos en algún pasado, porque creo que este es el concepto más justo de la igualdad, es la igualdad de oportunidades. Porque Carlos y yo nunca vamos a poder ser iguales. Aunque tenemos el mismo papá y la misma mamá, nunca vamos a ser iguales. Porque Carlos vivió diferentes experiencias a mí, tiene diferentes conceptos que yo, a pesar de que vivimos una infancia muy similar. Bueno, pero Carlos estudió otra carrera, estudió en otra universidad, vivió en otras ciudades, tuvo otras experiencias, y ya hace que esto para nosotros seamos imposibles de ser iguales. ¿Dónde sí tiene que estar la igualdad? La igualdad en las oportunidades. Ahí sí hay igualdad. Porque ni siquiera porque somos hombres somos iguales. Claro. Tenemos diferentes estaturas, diferentes complexiones musculares, o sea, no hay, el concepto de igualdad no existe. No existe la igualdad entre los seres humanos. Ninguno puede ser igual. Económicamente igual, eso es mentira, ya lo hemos explicado antes. Si yo te doy $1 millón a ti, que me está escuchando hoy, y me entregan $1 millón a mí, salimos por la puerta y ya somos diferentes. En el minuto en que nos dan el $1 millón a los dos somos iguales. Los dos tenemos $1 millón. Pero en lo que salimos por la puerta ya somos diferentes. ¿Por qué? Porque tu mentalidad es diferente a la mía. Lo que tú vas a hacer con ese $1 millón es diferente a lo que yo voy a hacer con ese $1 millón. Lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es que si en algún día ustedes se ganan una lotería, ¿qué hacer con ese $1 millón para que tengas un futuro más próspero, por decirlo de alguna manera? Entonces no existe, desde mi punto de vista, no existe la igualdad y los gobiernos no pueden pretender que todos sus ciudadanos sean iguales, porque eso es mentira. Cada ciudadano va a hacer lo que Sí, a él le parezca es mejor para difícil su de, familia. sí, difícil de llevar a la práctica y mucho menos de forzarlo y ya los, los errores garrafales históricos están demostrando esto, ¿no? Donde se trató de hacer ese tipo
de igualdad a la fuerza fue un Sí. fracaso y la verdad es que mucha Volvamos gente a se vio la, afectada. Sí. volvamos a la Yo, CBDC, Carlos, sí, para cerrar un poco yo quisiera, Manuel, mostrar ujú. una página bien interesante, el CBDC Tracker, para que las vamos a poner en el link del video, para que ustedes puedan ver, eh, buscar su país desde donde sea que nos esté viendo, ¿ok? Y puedan ver acá cuál es el estatus actual de los proyectos de CBDC a lo largo del mundo. Fíjense que tiene una leyenda acá un poco distinta en donde dice dónde estos proyectos se han cancelado, dónde están en research, o sea, en etapa de investigación, de Investigación. búsqueda. El proof of concept o prueba de concepto ya tienen algo ideado, pero todavía no lo han implementado. ¿Dónde están los pilotos? Por ejemplo, en China, ¿okay? En India, ¿okay? En Canadá ya hay unos pilotos. En Nigeria, donde pasaron más allá del piloto, lo lanzaron y tuvieron que echarse un poco para atrás. Y donde ya Busca están ahí completamente lanzados. sí, ¿Sí? busca ahí las Bahamas, Carlos, porque creo que las Bahamas es el único Acá, país donde ya, Jamaica más y abajo. Bahamas. Bahamas, ahí está. Launched, ¿ves? ¿Sí? Las Bahamas es el país, el único país donde tiene el sand dollar, creo que es la moneda de arena o el dólar de arena. Qué casualidad, ¿no? Sí. El dólar de arena. em, y es la primera CBDC totalmente operativa del mundo, ¿no? Eso es bien Sí. En interesante. token. Es una forma de token. Suecia, sí, Suecia también ha lanzado su e-corona, su corona digital. Lo ha probado con algunos bancos y comerciantes, pero todavía no es una moneda operativa en todo el país. Está en procesos de, está en prueba de concepto. Bueno, yo creo que Correcto. ahí eso ya avanzó un poco. Japón también lanzó el yen digital y lo ha probado también con algunas empresas de consumidores, sobre todo en ¿cómo se llama? En Ujú, mayoristas, no lo ha probado ujú. con la población. Y bueno, yo tengo por aquí anotado algunos países donde ya han hecho experimentos: Tailandia, Canadá, Arabia Saudita, Rusia, Corea del Sur, Australia, Brasil, India, Ucrania, Jamaica. Y bueno, el Banco Central Europeo, por supuesto, que también está investigando cómo lanzar esto, ¿no? Y Le cómo vamos a dar mejorarlo. este link Pero, de esta página interactiva para que puedan buscar su por país supuesto, y puedan seguirle el, la traza, pueden seguirle ahí a los gobiernos de los estados cómo están tratando de implementar la CBDC, ¿no? Para que sí. estén De actualizados. todas maneras, nosotros le vamos a ir Por trayendo supuesto. información a medida que vayamos viendo cosas interesantes, algún cambio de tendencia en la Ujú. aplicación de esta nueva tecnología y de este nuevo sistema de control. Ahí, por ahí, en estos días estábamos Carlos y yo hablando de cómo se llama, de las teorías conspirativas, ¿no? Em, y bueno, como los teléfonos nos escuchan, me empezaron a llegar videos de teorías conspirativas, ¿no? Pero me llega un meme muy curioso de un comediante, no sé si era americano, del Reino Unido, no sé, de habla inglesa. Y el americano decía: yo no entiendo a esa gente que no cree en las teorías conspirativas. A ver, yo tampoco creo en las teorías conspirativas, pero ustedes no creen en ninguna teoría conspirativa. Ya eso suena conspirativo de por sí, porque hay muchas Sí. teorías conspirativas, no creen en ninguna. Y bueno, esto de la CBDC nació como una teoría conspirativa. Los gobiernos nos quieren controlar a través de una moneda digital. Y resulta que Y ya tiene no es una tiempo teoría andando esto, conspirativa, sí. ya es una Se está realidad. volviendo una realidad, claro. Ya se está volviendo una realidad. Por ahí había partido también otro como teoría conspirativa, que era que algunos países del mundo querían cambiar el orden mundial, no sé cuánto, y ya se está viendo unas cosas que también las vamos a mencionar aquí en el canal en otro video, que es el tema del BRICS, estos países que se están asociando para crear la nueva ruta de la seda y tener Que son entre ellos, nuevas potencias, pues países claro, que están teniendo mucho poder y que están tratando de independizarse del sistema occidental, ¿no? Del sistema de Europa, Estados Unidos, con estas dos monedas muy potentes de hace ya varias décadas y por supuesto que claro, controlan cómo el dinero se está moviendo en el mundo, principalmente por esto del sistema SWIFT. sí.
en las Una transacciones. cosa que me gustaría para ir cerrando ya, porque ya tenemos un buen rato conversando, creo que ha sido un buen tema el de hoy. eh, es importante que ustedes empiecen a entender estos macro conceptos, ¿no? Para que no se queden con lo de, bueno, mi sueldo, me cae en mi cuentica y yo de ahí, bueno, hago lo que puedo con él, ¿no? Sí, sí, pero hay que entender qué es lo que hay allá arriba para poder ver cómo me protejo yo desde aquí abajo, ¿no? O qué puedo hacer yo desde aquí abajo para que Exactamente. todas estas cosas desde allá arriba, mm, si me afecten lo menos posible. Y la verdad es que hoy en día hay un video por ahí, creo que nosotros teníamos que hablamos de la máquina de la economía. Sí, ahí hicimos Hay un unos video también videos de de, la... Sí. sí, hay un video también que se los recomiendo muchísimo de Ray Dalio, que también habla del tema de la economía y también habla de los ciclos, macrociclos de la economía. Y creo que nosotros hablamos algo de eso, pero para recordárselos rápidamente, en los macrociclos que habla Ray Dalio en su video, habla de cómo las potencias mundiales han sido las dominantes o que han sido las que han tenido su moneda dominante. Durante el último medio siglo, Estados Unidos ha sido ese país, esa potencia dominante que ha utilizado su moneda como reserva, moneda de reserva mundial, ¿no? Es decir, todo el mundo usa el dólar como moneda de reserva, Mm. moneda de transacción, etcétera, etcétera, etcétera. Estos países del BRICS están tratando de dejar de usar el dólar como moneda de reserva. ¿Y por qué lo han hecho? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque sienten que Estados Unidos ha abusado de su poder, y esa es la realidad, a ¿cómo es que le dicen? Weaponize. Lo Sí, ha usado han, como arma el dólar, ha sí, convertido han el dólar en un convertido el arma dólar en un prácticamente. arma, exacto, lo han convertido en un arma, castigando a la gente que se sale de sus criterios, ¿no? Yo no voy a entrar en si eso está bien o está mal, que si los países que Estados Unidos han castigado con sanciones han hecho cosas buenas o han hecho cosas malas, o si esas sanciones fueron buenas o fueron malas, no voy a entrar en eso. Pero lo que sí es cierto es que cuando tú conviertes a una moneda que es la moneda mundial de transacción o de ahorro en un arma y solo tú tienes el gatillo, pues mucha gente se va a enojar eventualmente. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, estamos seguros que va a venir un cambio de ciclo, es decir, se va a cerrar un ciclo macroeconómico y va a venir otro donde va a cambiar esta potencia dominante. eh, y hay mucha información que dice que la moneda dominante va a venir de Asia. Es probable que sea o de este conglomerado de países o sea China, que es la segunda potencia mundial hoy en día, ¿no? En términos de producción, de poder, de De hecho, armamento, China de... forma parte del Sí, conglomerado, sí, Manuel, porque es por BRICS, supuesto. Brasil, Rusia, India, China. Son los Sí, principales. sí. Entonces, bueno, nada, les quería dar ese abreboca para el próximo video que vamos a grabar, que va a ser sobre el BRICS. Cuáles son, bueno, Carlos ya les dijo cuáles son los países, cuáles son los que se están sumando, porque hoy en día hay muchos más países que ya han Muchos, pedido sí, muchos sí. a este grupito que los sumen. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es su meta, su propósito, su objetivo? ¿Cómo está esto moldeando hoy en día el mundo en términos económicos y de poder? Em, y bueno, obviamente eso significa que también hay que cambiar un poco las estrategias en términos de inversión, de en dónde, en qué tipo de dinero o instrumentos tengo mis ahorros, o mis inversiones. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso, qué podemos hacer, cómo nos podemos cubrir la espalda, en dónde podemos invertir un poco, cómo podemos diversificar, Sí. viendo Finalmente hacia el futuro. tenemos que vernos como individuos en términos de nuestras capacidades financieras, qué podemos hacer con lo que nosotros tenemos y lo que nosotros podemos generar, lo que nosotros podemos producir como individuos, que es lo que Manuel dice. O sea, nosotros tenemos formas de pensar totalmente distintos y todos los que nos están viendo también tienen formas y ambientes y contextos distintos, pero somos parte de un sistema mucho más grande, más macroeconómico, y nuestras decisiones financieras tienen que estar tomadas desde la base de que sí, tenemos un sueldo, producimos cierta plata, tenemos cierta tolerancia al riesgo distinta entre nosotros, pero somos parte de un sistema, de un país o de un mundo que al fin y al cabo las decisiones que se toman más de una forma más macroeconómica van a estar afectando a nuestro bolsillo, Nos finalmente. guste o no.
nos guste o no. Entonces tenemos que estar presentes de esta globalización de lo macro y estar presentes de lo micro y lograr interconectar las cosas para tomar las mejores decisiones financieras posibles. Esa es la idea. Así es, esa es la idea y a eso le vamos a apostar. Les vamos como siempre a traer a ustedes toda la información que nosotros tengamos, que manejemos, les vamos a compartir nuestras opiniones. Ustedes, como siempre les decimos, se hacen las suyas con su propia investigación, complementen lo que nosotros les decimos con su propia investigación y ármense su propio criterio. Creo que hasta aquí estuvimos muy bien. Déjenos en los comentarios qué les pareció este tema, cómo creen ustedes que les puede afectar la entrada en vigencia de una CBDC en su país, donde ustedes estén. Y bueno, ¿por qué no? Díganos cómo creerían ustedes que se pueden proteger de estas macrodecisiones y de estos cambios en el poderío mundial y en la economía mundial. Perfecto. Y no se Nos olviden encantaría pinchar ver ahí. la campanita y suscribirse al canal para que vean Sí. nuestras próximas actualizaciones. Un abrazo, los queremos mucho, nos vemos en la próxima. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.